Vamos a ver el Evangelio desde el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 6 versículo 5. Espero que lo estés leyendo conmigo al tiempo. Génesis 6:5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El versículo 7. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora presten atención, no se distraigan. Atentos, muy atentos. El versículo 8. Pero Noé halló gracia, vuelvo a repetir, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así está escrito, ¿no? Así dice. Ahora miremos el versículo 14 de este mismo capítulo. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y ahora el versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y ahora, pasando la página, vamos a ver el capítulo 7, el versículo 1 de Génesis. Y esto dice así: Dijo luego Jehová a Noé: Entrará tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Espero que lo estén leyendo. Bueno, aquí donde podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde lo podemos ver? En el arca, ahí lo podemos ver, en el arca. El arca representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabría con qué fue cubierta por dentro y por fuera? Representa, escuchen bien, atentos, representa a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Hago la pregunta. ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Los que entraron en el arca, los que creyeron en el arca. Solo Noé y su familia. Ahora miremos Hechos capítulo 16, el versículo 30. Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una nueva promesa que Dios hizo con Noé, entre ellos dos. Una promesa entre Dios y Noé, de que entrarás tú y toda tu casa. Y en el Antiguo Testamento aparece el mismo pacto. Dios hizo un pacto con toda la humanidad. Hizo un pacto con la humanidad e hizo lo primero, que fueron los 10 mandamientos. Pero al ver que nadie podía cumplir los mandamientos, la ley tuvo que enviar otro nuevo pacto. Pero antes de eso, primero que todo, tiene que haberse cumplido el primer pacto. Nuestro Señor Jesucristo cumplió los 10 mandamientos, la ley. La ley está constituida por 613 puntos, entre decretos, estatutos, preceptos, decretos, términos. Pero bueno, Él cumplió todo lo que dice los 10 mandamientos, la ley, conforme a lo que está escrito. Así tal cual como está escrito, así lo cumplió. El nuevo pacto es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así está constituido el nuevo pacto. Él ya cumplió la ley. Nuestro Señor Jesucristo, por eso dije que Él ya cumplió la ley. Y la ley quedó atrás de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque ya quedó cumplida en Cristo. El que cree en Cristo, Dios ve a esa persona como si ya cumplió la ley. Así lo ve. ¿Quién se puede salvar? El que cree en Cristo. En Génesis capítulo 6, ¿quién se salvó? El que creyó en el arca. Así, ¿no? El que se salvó fue el que creyó en el arca. ¿Qué pasará en esos tiempos del último día final? El que no haya creído en Cristo. Veamos lo que dice Mateo 25, el versículo 34
al versículo 41. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hagamos un stop aquí, detengámonos acá. Los que no creyeron irán al fuego eterno, al castigo eterno, porque no están creyendo a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y Él envió a morir en una cruz y derramó toda su sangre para la paga del pecado, que la paga del pecado es muerte. Esto lo puedes ver en Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahí dice que la paga del pecado es muerte y que la misma palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, que no hay remisión. Eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dios envió a su Hijo a semejanza de carne para destruir el pecado en la carne. Que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Pongan mucha atención, estén atentos, no se distraigan. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, es decir, nuestro Señor Jesucristo, terminó con el pecado. Así dice, ¿no? Ahí dice que nuestro Señor Jesucristo, que padeció en la carne, todo eso que le dieron látigo, que lo torturaron hasta sacarle sangre, todo eso que padeció, Cristo terminó con el pecado. Dice que Noé halló la gracia ante los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que por gracia sois salvos. Entonces Noé recibió la salvación porque ya era la gracia de Dios, halló la gracia. Y nosotros que estamos en la gracia y no en la ley, y ahora mirando de vuelta Génesis 7.1, dice Génesis 7.1, dijo luego Jehová a Noé: entrará tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Él entró en el arca porque ya era justo. Noé ya era justo. En Romanos capítulo 3 versículo 24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el cuerpo de Cristo Jesús. Miren ese versículo. Nuestro Señor Jesucristo vino para que nosotros fuéramos justos. En Romanos capítulo 3 versículo 10 hasta el 12, ahí dice que nadie es justo, que no hay justo ni aun uno. Pero lo que quiere decir es que nadie es justo por sus propias obras, por su querer, por su norma, por su convicción, porque así lo decidió, porque así quiso. No, nadie es justo por sus propias obras. Pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya nosotros pasamos a ser justos. ¿Quiénes pueden entrar en el reino de Dios? Primera de Corintios capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el 11. Espero que lo estén leyendo conmigo al tiempo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta, ¿no? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Bueno, aquí da una lista, ¿no? De quienes no van a entrar, de quienes no van a heredar el reino de Dios. Ahí acabamos de ver que los injustos no heredarán. Los injustos, escuchen bien, los injustos. Y como digo, ahí aparece una lista de los quienes no van a heredar el reino de Dios. Pero el versículo 11 dice, y si no lo has considerado, lo espero que lo estés leyendo conmigo al tiempo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Pongan mucha atención, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahí dice que ya todos fuimos lavados, santificados y justificados. Y si lo dice así la palabra de Dios, ¿por qué no creerlo? ¿Por qué no creer a lo que Dios
ya nos justificó. ¿Por qué no creer? Dios no condena y dice que Dios mandó a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que fuera el mundo salvo. ¿Quién se puede salvar? Hago la pregunta. ¿Quién se puede salvar? El que cree en la obra de Jesucristo en la cruz, en esa obra que nos redimió. Esto que les acabo de compartir es algo que me interesó de un hermano de la iglesia, de un justo, de un salvo, y se los quise traer. Espero que esto haya recibido en sus corazones y que no lo tengan aquí como una teoría, como un conocimiento de más. Eso no, como algo que llegue y baje al corazón y no se quede acá. Por lo que queda acá se va, pero lo que queda aquí en el corazón permanece.